Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos Muy días, bien. profe. Buenos días, profe. Bien, vamos a continuar con lo que estaba explicándoles acerca de lo que es la sección de ondas viajeras, ¿sí? Que vimos en la sesión de ayer. Para eso entonces voy a compartir en mi pantalla. Bien, recordando lo que vimos ayer, que es fue una línea terminada en circuito abierto, y si recuerdan, en el análisis de este caso, se vio que la corriente de la onda reflejada se retrasa 180 grados con respecto a la señal de voltaje de la onda reflejada. Hoy vamos a ver, en este caso, el análisis de lo que es una línea en cortocircuito, no tan detallado como el caso de la onda, del caso de la línea terminada en circuito abierto, donde hicimos una tabla y la gráfica simplemente era de forma ilustrativa. En este caso, bueno, pues va a ser de una manera un poquito más sencilla. Bien, entonces, como ustedes saben, cuando ustedes tienen un diseño electrónico y ponen en cortocircuito las terminales, pues lo que sucede es que se tiene la corriente máxima por esas terminales y el generador o el transmisor que está proporcionando la señal de salida, pues se ve forzado, en este caso, a entregar la máxima corriente que pueda o tenga capacidad de proporcionar, y hasta que llega un punto en el que se empieza a calentar y se termina su capacidad de disipación térmica y el siguiente paso es quemarse, o sea, dañarse. Particularmente en la teoría de las líneas de transmisión esto no sucede. Cualquiera pensaría que el poner así como está en este caso, en el diagrama que se muestra, un cortocircuito, llegaría a suceder lo mismo. Pues la teoría de las líneas de transmisión nos dice que esto no sucede, sino que se presentan otros efectos como vamos a ver. Es decir, entonces no pasa lo que sucede en el caso de la conexión de nuestro diseño de circuitos electrónicos. Bien, entonces en esta condición de terminación en cortocircuito, como se muestra en la figura, sabemos que el voltaje en el receptor sería igual con cero, pero sabemos que ese voltaje en el receptor está conformado por la onda incidente de tensión más la onda reflejada. Entonces, si las igualamos a cero, vemos que la tensión de la onda reflejada es igual en magnitud a la tensión de la onda incidente, pero en contrafase, ¿sí? Esto equivaldría a poner, en este caso, despejando y dejando con signo positivo la tensión de la onda incidente, que, bueno, pues tendríamos un signo negativo, lo cual implica que sería en contrafase con el signo o la fase de la señal incidente. Pero también, bueno, sabemos que se ha deducido que el voltaje de la onda incidente es igual a Z0, la corriente de la onda incidente. Y el voltaje por la tensión de la onda reflejada es igual a menos Z0 por la corriente de la onda reflejada. Si sustituimos los valores correspondientes de la onda incidente y la onda de tensión en la ecuación que acabamos de obtener, nos quedaría menos Z0 por la corriente de la onda reflejada es igual a menos Z0 la corriente de la onda incidente.
De aquí el signo negativo de ambos lados se puede eliminar y Z0 de ambos lados, por consiguiente, también se puede hacer lo mismo. Resultándonos que entonces tenemos que la corriente de la onda reflejada es igual a la corriente de la onda incidente. Permítame un segundo, por favor. Ok, bien, entonces ya está. Entonces tenemos que nos resulta esto, pero si vuelvo a escribir como hace un momento, despejando el signo de la onda de tensión incidente de la ecuación que acabamos de desglosar y dejando el mismo signo para la onda incidente, tanto de corriente como de voltaje que se encuentran en fase, vemos que para el caso de la onda reflejada, ¿sí? Este signo negativo implica que la corriente se adelanta con respecto al voltaje. Es decir, lo que implica este término comparado con este otro término, en función de los signos, es que la corriente se adelanta 180 grados con respecto al voltaje. Hablando solamente del caso de la onda reflejada. Y sabemos que un elemento básico de circuitos que hace que la corriente se adelante con respecto al voltaje es el inductor. Por consiguiente, el efecto que nos da el poner una condición de cortocircuito en la terminación de una línea de transmisión del lado de la carga es el equivalente a tener un efecto inductivo. Recordando, en el análisis que se vio ayer, ¿sí? Recordarán que cuando tenemos un circuito abierto, una condición de circuito abierto, aquí donde acabo de señalar, ¿sí? Lo que sucede en la onda reflejada de tensión es que la corriente se desfasa 180 grados con respecto a la señal del voltaje de la onda reflejada. Es decir, hay un retraso de la corriente de 180 grados en ese caso y por consiguiente se tiene un efecto capacitivo. Aquí, en el caso del que se pone en cortocircuito la condición en la carga, lo que tenemos es un adelanto de la corriente de 180 grados con respecto a la tensión eléctrica. Obviamente, estamos hablando de lo que es la señal de la onda reflejada. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, ahora, esos son dos casos extremos. Tener un circuito abierto, tener un cortocircuito. Vámonos a un tercer caso, que sería el tener una línea terminada igual al valor de del valor de la impedancia característica. Sabemos que la tensión de la onda incidente sería igual a Z0 veces la corriente de la onda incidente. Y la impedancia en el receptor sería igual al voltaje en el receptor dividido entre la corriente del receptor, y esto debería ser igual con Z0. Es decir, en este caso, la impedancia en el receptor es igual a la impedancia característica de la línea. Cuando esto se presenta, entonces no tenemos onda reflejada. Y entonces sabemos que en la ecuación que describe el voltaje total de una línea de transmisión incluye dos términos, uno debido a la onda incidente y otro debido a la onda reflejada, donde en este caso vale 0. Y de la misma manera, para el caso de la corriente, tenemos el término que corresponde a la corriente de la onda incidente más el término de la corriente de la onda reflejada, en donde en ambos casos vale 0. Es decir, entonces solamente vamos a tener el primer término que corresponde a la onda incidente multiplicado por el exponente elevado al alfa x cis de beta x. Entonces, si ZR es igual a BR entre IR, ¿sí? Y este es igual a Z0, entonces Z0 va a ser igual a la relación de B entre I.
Y si sustituimos, entonces nos quedaría la tensión de la onda incidente multiplicada por E a la alfa X, cis de beta X, dividido entre la corriente de la onda incidente por E a la alfa X, cis de beta X. De aquí, si nosotros subimos, en este caso, el ángulo al numerador, nos quedaría cis de 0 grados, y aquí podemos eliminar el alfa X en el numerador y E a la alfa X en el denominador. De tal manera que para este caso, Z0 sería simplemente la relación del el voltaje de la onda incidente dividido entre la corriente de la onda incidente cis de 0 grados. ¿Ok? Entonces, este sería el mejor de los casos que deberíamos de tener cuando hacemos la conexión de una línea de transmisión con la carga. ¿Qué pasa si no se tiene esa condición? Bueno, ya vimos dos casos extremos, uno donde desconectamos la carga, y al desconectar la carga recordarán que vimos que hay puntos donde tenemos máximos valores de voltaje, puntos donde tenemos mínimos valores de voltaje, donde el voltaje vale 0, corrientes donde se tienen valores máximos y corrientes donde se tienen valores igual con 0. De manera similar, cuando tenemos el caso de un cortocircuito, sucede lo mismo, pero en otros valores de distancia o otros valores de X. ¿Ok? Pero particularmente para línea terminada en su impedancia característica, no existen ni máximos ni mínimos tanto de voltaje como de tensión. Entonces, por consiguiente, es el caso idealizado y es el caso que nosotros deberíamos de buscar cuando tenemos que conectar una línea de transmisión con la carga. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir por qué se cancelan? Ah, no, olvídelo, ya entendí. ¿Ya? Perdón, sí, Rápido, al preguntar ya. perdón, profe, sí. ¿Alguien más? Sí, qué bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Sí queda claro? Bien, entonces, un ingeniero en comunicaciones y electrónica, ¿por qué en comunicaciones y electrónica y no solamente en comunicaciones? Bueno, todo el mundo piensa, como lo comenté el día de ayer, que hablar de líneas de transmisión es hablar, en este caso, de comunicar dos puntos, y no es así. Como lo comenté ayer, el transmisor o generador puede ser la salida de un sistema, un dispositivo, un elemento básico del circuito que se conecta con otro. ¿Sí? Entonces se aplica tanto para comunicaciones como para el diseño electrónico. Sin embargo, esto, aunque parece muy simple, en la realidad es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque si bien lo que está en pantalla es la condición idealizada y lo que uno buscaría como ingeniero en que sucediera al hacer mi diseño, es que esto solamente puede ser válido porque la impedancia puede ser válido única y exclusivamente a ciertos valores de frecuencia. ¿Por qué a ciertos valores de frecuencia? Porque recordamos que la impedancia depende de la frecuencia. Y si nosotros manejáramos una frecuencia única, entonces podríamos obtener o en este caso calcular el valor de la impedancia de la línea y que coincida con el valor de la impedancia de la carga para cumplir con esa condición de que ZR sea igual con Z0. Sin embargo, en nuestra realidad es que manejamos diferentes valores de frecuencia, es decir, por las líneas de transmisión se manejan diferentes valores de frecuencia. Por consiguiente, vamos a tener siempre casos en los que ZR no coincide con el valor de Z0. Esa es nuestra realidad. Eso implica que entonces, por eso se dice que cuando ZR es igual con Z0, es el caso ideal y que siempre nos gustaría tener. ¿Ok? Y debido a que pues no se puede, en este caso, llegar a obtener muchas veces esa condición idealizada, se define un factor que se conoce como factor de reflexión o coeficiente de reflexión, quien nos va a dar una idea de qué es lo que sucede cuando tenemos diferentes valores de impedancia que no coinciden con el caso ideal, el cual sería que ZR es igual con Z0. Y para eso lo vamos a desglosar
a partir de las ecuaciones que ya conocemos. Sabemos que la impedancia en el receptor es igual a la relación del voltaje entre su corriente. Pero sabemos que el voltaje en el receptor, en este caso, ¿sí? Está constituido por la onda incidente más la onda reflejada. Y para el caso de la corriente, la amplitud de la corriente de la onda incidente más la amplitud de la corriente de la onda reflejada. Pero también sabemos de la sesión pasada que la tensión de la onda incidente es igual a Z0 por la corriente de la onda incidente y la tensión de la onda reflejada es igual a menos Z0 por la amplitud de la corriente de la onda reflejada. Si de aquí despejamos la ecuación en este caso, bueno, en este sentido, lo que es la corriente de la onda incidente, eso sería igual a B1, que sería en este caso el voltaje de la onda incidente dividido entre Z0, y para el caso de la corriente de la onda reflejada sería igual a menos la tensión de la onda reflejada dividido entre Z0. Entonces, lo que podemos hacer, ya una vez teniendo esta representación, sustituirlas en la ecuación de que está aquí arriba. Y entonces dejar la impedancia en el receptor en términos simplemente de voltajes. Entonces es lo que se hace en esta siguiente ecuación. Lo que tenemos aquí ahora es, ¿verdad? En el numerador se mantiene lo mismo, es decir, el voltaje total en la línea, que estaría compuesto por la onda incidente más la onda reflejada, dividido ahora entre lo que es la relación de la onda incidente dividido entre Z0 menos la onda reflejada dividido entre Z0. Aquí podemos factorizar y subirlo a la parte superior y nos quedaría Z0. Y entonces nos quedaría que ZR, o la impedancia en el receptor, sería igual a Z0, que multiplica a la suma de la onda incidente más la onda reflejada dividida entre su diferencia. ¿Ok? Entonces aquí lo que se puede hacer es, en este caso, dado que lo que se busca es que ZR sea igual con Z0, podemos despejar para acá, poner Z0 en vez de ZR y pasar este término del lado izquierdo y nos quedaría Z0 por la diferencia de los voltajes de la onda incidente menos la onda reflejada, igualarlo a Z0 que multiplica a la suma de ambos voltajes, de la onda incidente y de la onda reflejada. De aquí se nos cancelaría, podríamos cancelarlo, pero no nos conviene. Aquí lo que nos interesa es sacar la relación que existe entre la tensión de la onda incidente con respecto a la onda reflejada, ¿sí? Y haciendo la álgebra correspondiente con más bien con esta igualación, resulta o llegamos a que la relación de la tensión de la onda reflejada con respecto a la onda incidente es igual a la impedancia en el receptor menos Z0, la impedancia característica de la línea, entre la suma de las dos. Y esta ecuación pues, es una ecuación importante que describe lo que es el coeficiente o factor de reflexión, y que para ello se utiliza la letra griega gamma, y que en la literatura así lo van a encontrar. Entonces, gamma mayúscula es la relación de la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente, y esto es igual a la diferencia entre la impedancia en el receptor menos la impedancia característica de la línea entre la suma de las dos. Bien, pero lo que podemos hacer a esta ecuación es dividir los dos términos entre Z0, los términos que están del lado derecho, y entonces si hacemos eso nos quedaría que ahora gamma, que es el coeficiente o factor de reflexión, sería igual a la relación de la onda reflejada entre la onda incidente, y esto sería igual a ZR entre Z0 menos 1 dividido entre ZR sobre Z0 más 1. Es otra ecuación alternativa igual que nos sirve para el cálculo como hace un momento. O podemos hacer que en vez de dividir los términos de la derecha entre Z0, los dividimos ahora esta ecuación entre ZR y nos quedaría que ahora el coeficiente de reflexión o factor de reflexión, gamma mayúscula, sería igual a la tensión de la onda reflejada dividido entre la tensión de la onda incidente, sería igual a 1 menos Z0 entre ZR, que sería la impedancia característica de la línea dividido entre la impedancia en el receptor, todo esto dividido entre 1 más la relación de la impedancia característica de la línea dividido sobre la impedancia del receptor. Entonces, estas tres ecuaciones son muy útiles para poder, en este caso, determinar
el coeficiente o factor de reflexión. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, para el caso de una línea terminada en circuito abierto, que fue el que analizamos el día de ayer, sabemos que la impedancia en el receptor es infinita. Es decir, lo que teníamos es una figurita de esta forma. Y lo que tenemos aquí es un circuito abierto. Entonces, la impedancia que nos representa esa condición de circuito abierto es una impedancia igual a infinita, ZR igual a infinito. Entonces, si nosotros utilizamos esta ecuación y ponemos aquí infinito, entonces nos quedaría un valor muy grande dividido entre un valor muy grande, entonces esto nos daría, bueno, esto sería un valor muy grande y un valor muy pequeño nos daría 0, y aquí 0, por consiguiente, el coeficiente o factor de reflexión, para el caso en el que tenemos una línea de circuito abierto, es igual con 1. Para el caso que acabamos de ver hace un momento, en una línea terminada a circuito abierto, a cortocircuito, perdón, ahora tendríamos un diagrama como el que se muestra a continuación. En esta condición, la impedancia en el receptor vale 0. ¿Ok? Entonces, si sustituimos en la ecuación, vemos que esto nos resulta con el valor de menos 1. Entonces, cuando tenemos el caso de una línea terminada en la condición de cortocircuito, el coeficiente factor de reflexión vale menos 1. Cuando es circuito abierto vale 1 y cuando es cortocircuito vale menos 1. El tercer caso, que sería en el que tenemos una impedancia en la carga, ZR, vamos a dibujarla aquí, con un valor idéntico, en este caso, a la impedancia de la línea. Aquí este ZR, y ZR vale lo mismo que la impedancia que tenemos aquí, que en este caso es Z0. Bajo esta consideración, entonces tenemos que esto nos da 1, menos 1 nos da 0, y 1 más 1 nos daría 2, entonces esto resultaría con 0. Entonces, si la relación de la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente es igual con 0, pues esto implica que entonces que la tensión de la onda reflejada vale 0. Entonces, cuando se cumple esta condición en que la impedancia en la impedancia en el receptor o la impedancia de carga coincide con el valor de la impedancia característica de la línea, decimos que entonces se encuentran acoplados y es el caso ideal. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien, entonces, ¿por qué razón utilizamos o se utiliza o se definió este coeficiente factor de reflexión? Pues porque cuando hacemos ya una conexión real, como bien lo acabo de comentar hace un momento, manejamos señales con diferentes frecuencias. Y al tener esa condición de manejar muchas frecuencias por una línea de transmisión, vamos a tener diferentes valores de impedancia
Y eso va a hacer entonces que tengamos diferentes valores de coeficiente factor de reflexión. Entonces, con esta fórmula o con estas fórmulas que acabo de mostrarles, nos puede dar un indicativo de cómo es que en este caso, cómo está la línea en términos de acoplamiento o desacoplamiento. Ahorita hemos tocado los tres casos, dos casos extremos y el caso ideal. Los casos extremos son cuando tenemos la línea terminada en circuito abierto, donde nos resulta un coeficiente de reflexión igual con 1, unitario, y luego el otro caso cuando tenemos la línea conectada o terminada en circuito abierto, que nos resulta en este caso con un coeficiente de reflexión igual con -1, y el caso ideal cuando tenemos la línea acoplada, donde el coeficiente de reflexión vale 0. Eso significa que para todos los posibles valores y conjugaciones que tengamos de ZR con respecto a Z0, van a estar entre -1 y 1. ¿Ok? Todos van a estar entre -1 y 1. Y eso nos va a dar un indicativo de más o menos cómo es que se encuentra de acoplada o desacoplada nuestra conexión. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, dice en la pantalla encontrar el coeficiente de flexión para el caso en el que ZR vale 3 veces Z0. Entonces, si sustituimos en la fórmula donde ZR entre Z0 menos 1 dividido entre ZR entre Z0 más 1, el valor de ZR igual a 3Z0, esto nos resulta con un valor de 1/2. Es decir, nos resulta que en este caso, la tensión de la onda reflejada dividida entre la onda incidente nos resulta como 1/2. O una forma más fácil de poderlo ver o visualizar es que la tensión de la onda reflejada sería igual a la mitad de la magnitud de la tensión de la onda incidente. ¿Ok? Es decir, cuando yo tengo una impedancia característica 3 veces el valor de la impedancia característica de la línea, la tensión de la onda reflejada va a valer la mitad de la tensión de la onda incidente. Bien, ahora, ¿qué pasa? Voy a poner aquí una línea. ¿Qué pasa si ahora la impedancia en el receptor vale 1/3 de la impedancia característica? ¿Podrían calcularlo, por favor? ¿Cuánto resulta el coeficiente de reflexión? -1/2, profe. Gracias, queda -1/2. Esto significa entonces que la relación de la tensión de la onda reflejada con respecto a la onda incidente es igual a -1/2. Si despejamos aquí la tensión de la onda reflejada, esto implica que va a valer la mitad de la tensión de la onda incidente, pero, perdón, aquí es 1, pero con un desfasamiento de 180 grados, es decir, en contrafase. ¿Ok? ¿Sí queda claro?
Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué pasaría si ahora la impedancia en el receptor vale J veces Z0? ¿Cuánto resulta el valor del coeficiente de reflexión? Menos J, profe. Resulta con un valor de menos J. A ver, verifícalo, por favor. Solo se quedaría expresado, profe, J menos 1 entre J más 1. No, sí, sí debe de dar un valor. Utiliza la fórmula de J, ¿no? 1 más ZR entre Z0 entre 1 menos ZR entre Z0. ¿Cuánto te resulta, perdón? Entonces utilizamos la otra. Ajá, sí, por eso tienen tres Ok. fórmulas. Entonces pueden Bueno, utilizar la más apropiada, la que más fácil puedan, en este caso, manipular, y todas las tres son equivalentes. daría J. Ok, correcto. Entonces, esto nos resulta con un valor de J. Es decir, la relación de la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente sería igual con J. Despejando, entonces nos quedaría que la tensión de la onda reflejada sería igual en magnitud de la tensión de la onda incidente, pero ahora en el eje imaginario. ¿Ok? No, no hay ninguna pregunta. No, profe. Ok, ahora, ¿qué pasa si la impedancia en el receptor es igual a menos J veces Z0? ¿Podrían calcularlo, por favor?
Daría menos J. Esto resulta con un valor de menos J. Ok, gracias. Eso significa entonces que la relación de la onda reflejada dividida entre la onda incidente sería igual a menos J. Y despejando, entonces, esto nos quedaría que la magnitud de la onda reflejada de tensión sería igual al mismo valor de la magnitud de la tensión de la onda incidente, pero ahora en el plano imaginario desfasado 180 grados. Entonces, como podemos ver o como pueden ver, este coeficiente o factor de reflexión, sin tener que darle aquí un número a Z0, nos puede dar un indicativo de qué tanto se encuentra el sistema o la conexión de desacoplados. Ya he comentado que lo que se busca es que siempre se pueda, en este caso, tener un acoplamiento perfecto. Y ese acoplamiento perfecto se va a presentar solamente cuando la impedancia en el receptor coincide exactamente con el valor de la impedancia característica de la línea. Pero para ser honestos, esto es difícil de poder conseguir. Uno de los retos de un ingeniero de diseño es que precisamente logre obtener esa condición. Pero muchas veces no es tan sencillo porque normalmente las señales que pasan o fluyen a través de la línea de transmisión llevan contenidos de diferentes frecuencias y eso hace que esto se vuelva un problema y además algo bastante complicado. Y otra cosa que es importante es que estamos hablando de términos de impedancia. Y como nosotros sabemos, la impedancia que normalmente utilizamos, en este caso la literal Z, ¿sí?, está compuesta por una parte real más menos una parte imaginaria. Al tener una parte imaginaria con una parte real, es decir, estamos hablando de un valor complejo. Para que se cumpla que ZR es igual con Z0, quiere decir que la parte real y la parte imaginaria de Z0 coinciden perfectamente con la parte real y la parte imaginaria de ZR, cosa que es muy difícil de lograr. Si la impedancia característica de la línea es la Z0, solamente contiene la pura parte real y no contiene la parte imaginaria, posiblemente podríamos lograr esta condición de una manera más sencilla. De ahí que, por ejemplo, ya vimos el análisis de lo que son las líneas de transmisión, el cable coaxial, y sabemos que el cable coaxial que se utiliza en los sistemas de medición, es decir, en los laboratorios, es un cable coaxial con una impedancia característica de 50 ohms, y este es el RG58. 50 ohms. Y si ustedes han visto alguna vez en la carátula del generador de funciones que existe en los laboratorios, tanto de circuitos o de electrónica, tal vez no se han fijado en eso, simplemente llegan y enchufan el conector BNC, ahí donde se conecta la señal para que puedan obtenerla. Pero si son muy cuidadosos, ahí van a ver que tiene estampado el valor de la impedancia de salida. Y el valor de la impedancia de salida
teóricamente es de 50 ohms. Entonces, si se tienen 50 ohms a la salida del generador de funciones del laboratorio y utilizo un cable coaxial, entonces estoy, entre comillas, acoplando perfectamente o estoy haciendo un buen acoplamiento. ¿Por qué digo entre comillas? Porque habrá que ver si exactamente el cable coaxial que ustedes están utilizando está bien calculado y bien fabricado y bien diseñado para que coincida perfectamente con el valor de la impedancia de la salida de lo que es el generador de funciones. Nosotros damos por hecho que esto está correcto, pero si queremos realmente cuantificar todo eso, tendremos que hacer diferentes pruebas y utilizar equipos de medición para estar seguros de que ZR es igual con Z0. La mayor parte de los problemas que se presentan de distorsiones, deformaciones de la señal, retrasos de la señal, etcétera, cuando conectamos la salida de un sistema o de un dispositivo, de un circuito a la entrada de otro, muchas veces se debe a los famosos desacoplamientos. ¿Por qué? Pues porque las impedancias, la impedancia del transmisor, ¿sí?, muchas veces no coincide con la impedancia de la línea y la línea no coincide con la impedancia de la carga. A lo que voy o lo que estoy diciendo es que lo que se tendría que buscar es lo siguiente, que si yo tengo, voy a dibujar por aquí en un pedacito, yo tengo aquí el transmisor o generador y luego aquí tengo lo que es la línea de transmisión y en el otro extremo tengo el receptor. Para que se tenga el acoplamiento perfecto, la impedancia en el transmisor, que lo voy a, en este caso, a etiquetar como ZT, debería coincidir perfectamente con la impedancia de la característica de la línea de transmisión y esta a su vez debería ser idéntica a la impedancia en el receptor. Cuando esto se cumple, se dice que se tiene un sistema acoplado perfectamente y que es la condición que buscaría un ingeniero de diseño electrónico. Es un reto muy grande porque hay que aprender muchas cosas, aparte de todo lo que se hace en el diseño de la parte del transmisor y la parte del receptor. Hay ingenieros que específicamente se dedican a hacer los acoplamientos. Para eso pues, se necesita tener experiencia y bastante conocimiento para poder lograr hacer eso. Tal vez ustedes se han de preguntar, bueno, todo lo que está conectado, por ejemplo, si ustedes tienen su computadora de escritorio, la abren, ven la tarjeta electrónica donde está el microcontrolador o el microprocesador o el procesador, mejor dicho, el procesador y todo lo que se conecta, ustedes van a decir, ¿todo eso está perfectamente acoplado? La respuesta es no. Desafortunadamente, en muchos diseños electrónicos no existe la condición de acoplamiento perfecto en muchas etapas. ¿Por qué razón? Porque, como lo acabo de comentar, es muy difícil y muy complicado poder hacerlo para todo el sistema. Eso significa que pues, algunas señales van a sufrir de distorsiones y de deformaciones. Es una realidad. Es decir, todo lo que compramos de tiendas que incluye cosas electrónicas no están perfectamente diseñadas. El diseño simplemente se adapta a las necesidades para lo que fue hecho y se espera que no falle. Pero eso no exime de que pueda llegue a tener problemas, ¿sí?, por los desacoplamientos que se presentan ahí mismo. Particularmente en todos aquellos sistemas que involucra una computadora, como es la computadora que ustedes están usando en sus casas, ahí es uno de los peores casos que se puede uno encontrar. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando y ustedes están viendo en pantalla, una pantalla que parece una fotografía ahorita porque no estoy moviendo nada,
¿sí? La información que está enviando desde mi computadora hasta sus casas, a sus computadoras, sus teléfonos, donde estén ustedes recibiendo la señal, está manejando toda la información a una cierta frecuencia. Si yo empiezo a dibujar o a pasarles diapositivas de una manera más rápida, entonces las velocidades de transmisión cambian. Y si yo ahorita pongo un video y ustedes reciben ese video, la velocidad se incrementa. Eso significa que entonces, por donde se está yendo la señal de mi computadora hasta donde están ustedes, está yéndose a diferentes frecuencias. Y obviamente sabemos que la impedancia depende de la frecuencia y por consiguiente, pues se tienen muchos desacoplamientos. Y es un problema real. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, profe. No, profe. No, profesor, todo claro. Bueno, si es así, entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy. La siguiente clase vamos a ver el análisis de qué pasa si yo tengo una línea de transmisión terminada con una carga puramente resistiva. ¿Qué pasa cuando termina con una carga que es completamente reactiva, ya sea inductiva o capacitiva? Y después veremos qué pasa cuando la línea se encuentra terminada en una situación más real, es decir, cuando tenemos una impedancia compleja. ¿Sí? Los comportamientos son completamente distintos y lo que es importante es entender. Así es que, pues, vayan estudiando todo esto, dado que pues vamos avanzando y tenemos que ir comprendiendo todos los temas, ¿ok? Pues no sé si hay alguna pregunta y si no hay ninguna pregunta, entonces hasta aquí le dejamos por hoy. Continuamos el próximo viernes. Que tengan muy buena tarde. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.